El sonido de la bofetada resonó por todo el jardín como un disparo en medio del silencio. Camila Herrera sintió el ardor inmediato en su mejilla izquierda mientras su rostro se giraba violentamente por la fuerza del impacto. Su vestido amarillo sin mangas, con ribetes color canela, brillaba bajo las luces del jardín, contrastando dramáticamente con el momento de violencia que acababa de experimentar. Frente a ella, con el brazo todavía extendido en el aire y la boca abierta en un grito lleno de rabia, estaba Valentina Sánchez Ruiz, la heredera de una de las fortunas más antiguas de España, vestida con un deslumbrante vestido plateado lleno de lentejuelas que capturaban cada destello de luz. Detrás de Camila, apenas visible entre el shock del momento, un hombre joven de piel oscura, vestido con un traje blanco impecable y corbata negra, observaba la escena con una expresión seria e inescrutable, sus ojos fijos en la mujer que acababa de agredir a su hermana. Los 200 invitados de la gala benéfica más exclusiva de Barcelona se quedaron completamente paralizados, sus copas de champán suspendidas en el aire, sus conversaciones cortadas a mitad de frase, todos testigos de un acto de violencia tan abierto y brutal que nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Pero lo que esos invitados no sabían, lo que Valentina Sánchez Ruiz no había tomado ni un segundo para averiguar antes de levantar su mano, era que la mujer a quien acababa de abofetear no era quien ella pensaba, y en menos de 5 minutos, esa ignorancia le costaría absolutamente todo. Si te gustan las historias donde la verdad sale a la luz y la justicia llega cuando menos se espera, suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna. 6 horas antes de ese momento que cambiaría vidas para siempre, Camila Herrera había llegado a la finca Monterreal con una mezcla de emoción y nerviosismo que había intentado ocultar durante todo el trayecto desde el centro de Barcelona. A sus 23 años, era diseñadora gráfica independiente, trabajando desde un pequeño estudio compartido en el barrio del Raval, creando identidades visuales para pequeños negocios locales y proyectos artísticos comunitarios. Su vida era modesta pero satisfactoria, llena de creatividad y propósito. Nunca había imaginado que estaría asistiendo a una gala benéfica donde el precio de entrada era de 10.000 euros por persona, donde los invitados llegaban en Maseratis y Aston Martins, donde las joyas que adornaban los cuellos de las mujeres valían más que todo lo que ella había ganado en su vida entera. Pero su hermano mayor, Alejandro Herrera, había insistido, no había aceptado un no por respuesta. Le había dicho que merecía estar ahí tanto como cualquier otra persona, que su presencia era importante para él y que quería compartir ese momento con su única familia. Camila se había puesto su vestido amarillo favorito, sencillo pero elegante, un diseño que había encontrado en una boutique de segunda mano y que le había parecido perfecto para la ocasión. Se había peinado con esmero, manteniendo su cabello corto y ordenado, aplicado un maquillaje natural que resaltaba sus rasgos sin exagerar. Se miró al espejo antes de salir y sintió una punzada de inseguridad. No se parecía en nada a las mujeres que probablemente estarían en esa gala, pero la voz de su hermano resonó en su mente, recordándole que ella valía tanto como cualquiera. La relación entre Camila y Alejandro era extraordinaria. Habían crecido juntos en un barrio humilde de las afueras de Madrid, criados por una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantenerlos alimentados y escolarizados. Desde pequeños, Alejandro era brillante, casi sobrenatural en su capacidad para los números y la estrategia. Había conseguido becas completas para estudiar en las mejores universidades, primero en España y luego en Estados Unidos, donde había completado su MBA en Harvard. A los 28 años había fundado su primera empresa tecnológica, una plataforma de inteligencia artificial aplicada a la logística que revolucionó el sector del transporte en Europa. A los 32 años había vendido esa empresa por una suma que los medios de comunicación describieron como astronómica. Ahora, a sus 35 años, Alejandro Herrera era uno de los emprendedores tecnológicos más exitosos y respetados del continente, con una fortuna personal estimada en más de 3.000 millones de euros. Pero a pesar de todo ese éxito, a pesar de los jets privados y las reuniones con jefes de Estado, nunca había olvidado de dónde venía. Nunca había dejado de ser el hermano mayor que protegía a Camila en el patio de la escuela, que le enseñaba matemáticas en la mesa de la cocina, que le prometía que algún día las cosas serían diferentes. Cuando Camila llegó a la finca Monterreal, quedó absolutamente deslumbrada por la magnificencia del lugar.
Los jardines se extendían por hectáreas de terreno perfectamente cuidado, con fuentes de mármol, esculturas clásicas y senderos iluminados por miles de luces que creaban una atmósfera casi mágica bajo el cielo del atardecer. La mansión principal era una construcción del siglo XVIII restaurada con un gusto exquisito, combinando la arquitectura histórica con comodidades modernas. Carpas blancas elegantes estaban dispuestas estratégicamente por todo el jardín, cada una albergando diferentes experiencias para los invitados. En una, había una barra de cócteles artesanales atendida por mixólogos premiados. En otra, un cuarteto de cuerda interpretaba piezas de Mozart y Vivaldi. Una tercera carpa mostraba obras de arte contemporáneo que serían austadas durante la noche para beneficiar a organizaciones benéficas locales. Los invitados se movían entre estos espacios con una desenvoltura que hablaba de generaciones de privilegio, conversando en francés, inglés y español, riendo con esa confianza que solo proporciona no tener que preocuparse nunca por el dinero. Camila buscó a su hermano entre la multitud y lo encontró cerca de la fuente central, rodeado por un grupo de empresarios y filántropos que claramente buscaban su atención. Alejandro destacaba incluso entre esa multitud de gente poderosa. Su traje blanco impecable con corbata negra era una elección audaz que solo alguien con su nivel de confianza podría llevar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Camila, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que contrastaba con la expresión seria que había mantenido durante su conversación de negocios. Se disculpó con el grupo y caminó directamente hacia ella, tomando sus manos con calidez y besando su mejilla con el afecto de siempre. Le dijo que se veía hermosa, que estaba feliz de que hubiera venido y que quería presentarle a algunas personas importantes. Camila sintió el calor de su apoyo y se relajó un poco. Con Alejandro a su lado, podía hacer esto, podía navegar este mundo extraño por una noche. Pero entonces vio las miradas, sutiles al principio, apenas perceptibles. Una mujer mayor con un collar de perlas que parecía pesar varios kilos, desvió sus ojos hacia Camila y luego hacia Alejandro, su expresión mostrando confusión mezclada con algo que parecía desaprobación. Un hombre en traje gris carbón la observó de arriba a abajo con una evaluación tan obvia que Camila sintió como si la estuvieran pesando y encontrando deficiente. Dos mujeres jóvenes vestidas con alta costura murmuraron entre ellas detrás de sus abanicos, sus miradas clavadas en el vestido amarillo de Camila de una manera que claramente no era admiración. Y cada vez que Alejandro se alejaba por un momento para saludar a alguien o atender una llamada importante, esas miradas se intensificaban. Camila podía leer entre líneas con la claridad que solo proporciona una vida entera de experiencia similar. Valentina Sánchez Ruiz había notado a Camila desde el momento en que llegó. Era imposible no notarla, pensó con irritación creciente, con ese vestido amarillo brillante que destacaba como una mancha de color en medio de la elegancia monocromática que dominaba la gala. Valentina, de 26 años, era la única hija de la familia Sánchez Ruiz, una dinastía que había acumulado su fortuna a través de generaciones de inversiones inmobiliarias y bancarias. Había crecido en palacios, había estudiado en internados suizos, había pasado sus veranos en yates en el Mediterráneo y sus inviernos esquiando en los Alpes. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención en cualquier evento social, especialmente cuando se trataba de hombres exitosos y solteros como Alejandro Herrera. Había tenido sus ojos puestos en él durante meses, maniobrado para encontrarse casualmente en los mismos eventos, iniciado conversaciones sobre inversiones y filantropía, intentado mostrar que ella era diferente de otras herederas frívolas. Alejandro había sido educado pero distante, claramente no interesado en lo que ella ofrecía. Y ahora, viendo cómo miraba a esa mujer en el vestido amarillo barato con obvio afecto fraternal que Valentina no reconocía como tal, sintió una oleada de celos tan intensa que nubló completamente su juicio. Valentina se acercó a un grupo de amigas que también habían estado observando a Camila con curiosidad mal disimulada. Comenzó a hacer comentarios en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que otros invitados cercanos pudieran escuchar. Preguntó quién había dejado entrar al personal de servicio a mezclarse con los invitados. Comentó que algunos eventos estaban perdiendo completamente sus estándares de exclusividad. Sugirió que algunas personas no entendían la diferencia entre ser invitado y ser pagado para estar ahí. Sus amigas rieron nerviosamente, algunas claramente incómodas con la dirección de la conversación, pero ninguna dispuesta a contradecir a la heredera Sánchez Ruiz.
Los comentarios llegaron a oídos de varios invitados, propagándose como un virus a través de la gala. Algunos los descartaron como el comportamiento típico de una mujer mimada y celosa. Otros, sin embargo, comenzaron a mirar a Camila con expresiones que mezclaban curiosidad y juicio, preguntándose si tal vez Valentina tenía razón, si tal vez esa mujer realmente no pertenecía ahí. Camila escuchó fragmentos de esos comentarios. Estaba parada junto a una de las carpas, esperando que Alejandro terminara una conversación de negocios que se había extendido más de lo previsto, cuando dos mujeres pasaron cerca hablando sin molestarse en bajar la voz. Una de ellas mencionó lo inapropiado que era que algunas personas intentaran colarse en eventos donde claramente no tenían el nivel social apropiado. La otra respondió que probablemente estaba ahí como acompañante de alguien, usando una inflexión en la palabra acompañante que dejaba claro exactamente qué tipo de acompañante pensaba que era. Camila sintió el calor subir a sus mejillas, no de vergüenza, sino de indignación. Quiso gritarles que estaba ahí como invitada de su hermano, que tenía tanto derecho como cualquiera de estar en esa gala, pero se contuvo. Alejandro le había dicho que ignorara a la gente así, que su presencia era su derecho y que no tenía que justificarse ante nadie. Así que respiró profundamente y se mantuvo donde estaba, con la cabeza en alto. Fue entonces cuando Valentina decidió tomar acción directa. Había bebido más champán de lo prudente y la combinación de alcohol con su creciente frustración por la atención que Alejandro parecía dar a Camila creó una tormenta perfecta de mala decisión. Se acercó directamente a donde Camila estaba parada, sus tacones golpeando el suelo con pasos decididos, su vestido plateado brillando agresivamente bajo las luces del jardín. Se detuvo frente a Camila con una expresión de superioridad tan marcada que varios invitados cercanos se giraron para observar lo que estaba a punto de suceder. Valentina habló en un tono que pretendía ser cortés, pero que estaba cargado de condescendencia. Le preguntó a Camila si se había perdido, si necesitaba direcciones para llegar a la entrada de servicio. Le sugirió que los uniformes del personal normalmente no incluían vestidos amarillos, pero que entendía que a veces había confusiones. Camila la miró directamente a los ojos, manteniendo su compostura con un esfuerzo que requirió cada gramo de autocontrol que poseía. Respondió con calma que no trabajaba ahí, que era una invitada como cualquier otra persona presente. La respuesta pareció enfurecer a Valentina aún más. Su rostro se enrojeció, sus ojos se entrecerraron con una ira que ya no intentaba ocultar. Dio un paso más cerca de Camila, invadiendo su espacio personal en una manera claramente intimidatoria. Le dijo que no le creía, que era obvio que no pertenecía a ese nivel social, que probablemente había conseguido entrar mediante engaños o peor. Insinuó que mujeres como Camila siempre encontraban maneras de infiltrarse en círculos donde no eran bienvenidas, usando sus charmes con hombres poderosos. Las palabras cayeron como veneno, cada una diseñada para humillar y degradar. Camila sintió las miradas de docenas de invitados clavadas en ella, algunos con expresiones de shock genuino ante el comportamiento de Valentina, otros con miradas que sugerían que estaban de acuerdo con cada palabra. El momento se extendió en un silencio tenso que parecía vibrar con anticipación de lo que sucedería después. Camila abrió su boca para responder, para defender su dignidad con palabras medidas que no le darían a Valentina la satisfacción de verla perder el control, pero antes de que pudiera pronunciar una sílaba, Valentina cruzó una línea que no debería haber sido cruzada jamás. En un movimiento tan rápido que muchos testigos más tarde dirán que no vieron venir, levantó su mano y abofeteó directamente a Camila en la mejilla izquierda con tanta fuerza que el sonido resonó por todo el jardín como un disparo. El rostro de Camila se giró violentamente por el impacto, sus ojos se abrieron con shock absoluto, su mano voló instintivamente hacia la mejilla ardiente, donde podía sentir el calor radiando desde el punto de contacto. Por un momento, todo el mundo pareció detenerse completamente. La música del cuarteto se cortó a media nota. Las conversaciones se silenciaron instantáneamente. Cada persona en esa gala se dio vuelta para mirar la escena que acababa de desarrollar. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos cambiaría el curso de esa noche y de muchas vidas para siempre. Alejandro Herrera, que había estado a varios metros de distancia terminando su conversación de negocios, se giró en el momento exacto en que la mano de Valentina hizo contacto con la mejilla de su hermana. La expresión en su rostro pasó de confusión a comprensión, a una ira tan fría y controlada
que varios invitados que lo conocían bien más tarde dirían que nunca habían visto nada igual en él. No corrió, no gritó, simplemente caminó con pasos medidos hacia donde su hermana estaba parada, todavía tocando su mejilla enrojecida, con lágrimas de shock y dolor comenzando a formarse en sus ojos. Se posicionó directamente entre Camila y Valentina, su cuerpo actuando como un escudo protector, su traje blanco brillando bajo las luces como una declaración de su presencia innegable. Cuando habló, su voz era suave, pero cargada con un poder que hizo que cada persona en ese jardín se inclinara hacia adelante para no perderse ni una palabra. Alejandro se dirigió a Valentina con una calma que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. Le preguntó si se daba cuenta de lo que acababa de hacer, a quién acababa de agredir. Valentina, todavía embriagada por su propia ira y el alcohol, respondió con arrogancia que había puesto a alguien inapropiado en su lugar, que estaba protegiendo la integridad del evento. Alejandro dejó que esas palabras colgaran en el aire por un momento, permitiendo que todos los presentes las escucharan claramente. Luego, con la misma voz tranquila y medida, explicó exactamente quién era Camila Herrera, su hermana, la mujer que lo había apoyado cuando no tenía nada, que había creído en él cuando nadie más lo hacía, que había compartido con él el último pan que tenían en casa para que pudiera estudiar, la persona más importante en su vida, su única familia. Y entonces, con una precisión quirúrgica, comenzó a desmantelar a Valentina Sánchez Ruiz, pieza por pieza. Le recordó a los invitados presentes quién era él, Alejandro Herrera, fundador y CEO de Herrera Tech Solutions, inversionista principal en 6 de las 10 empresas tecnológicas más innovadoras de Europa, miembro de las juntas directivas de instituciones que manejaban fondos de inversión por valor de cientos de miles de millones de euros. Y entonces mencionó, casi como si fuera un detalle sin importancia, que su empresa había estado evaluando una inversión significativa en el sector inmobiliario español, que había estado considerando asociarse con varias firmas establecidas para proyectos de desarrollo urbano sostenible, que una de esas firmas era precisamente la empresa familiar Sánchez Ruiz, cuyos representantes habían estado cortejando su inversión durante los últimos 8 meses, que esa inversión, si se materializaba, habría valido aproximadamente 500 millones de euros para la familia Sánchez Ruiz. Habría pasado, porque después de presenciar el carácter verdadero de la heredera de esa familia, después de ver cómo trataba a personas que consideraba inferiores basándose únicamente en suposiciones prejuiciosas, había tomado una decisión. Esa inversión nunca sucedería. Y más que eso, se aseguraría personalmente de que ninguna de las empresas en su red considerara hacer negocios con una familia que permitía que su hija se comportara con tal falta de humanidad básica. El rostro de Valentina pasó de rojo enojado a blanco fantasmal en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron con horror creciente mientras las implicaciones de lo que acababa de escuchar penetraban su conciencia. Intentó hablar, balbucear una disculpa, retractarse de alguna manera de lo que había hecho, pero Alejandro la detuvo con un simple gesto de su mano. Le dijo que no quería escuchar sus disculpas, que las disculpas no borraban la intención detrás de sus acciones, que no cambiaban el hecho de que había asumido lo peor sobre su hermana, basándose únicamente en el color de su piel y en un vestido que no llevaba etiqueta de diseñador, que había agredido físicamente a una mujer en un evento público sin pensar 2 veces porque creía que tenía el poder y el derecho de hacerlo sin consecuencias. Luego se giró hacia los invitados que habían presenciado todo el incidente sin intervenir, que habían permanecido en silencio mientras Valentina humillaba a su hermana, que habían sido testigos de la bofetada y no habían dicho una palabra. Les dijo que su silencio los hacía cómplices, que cada persona que había escuchado los comentarios despectivos de Valentina y no había hablado, que había visto la escalada de agresión y había elegido no intervenir, compartía la responsabilidad moral. Alejandro tomó la mano de Camila con ternura, verificando que estuviera bien, limpiando gentilmente las lágrimas que habían caído por sus mejillas. Le preguntó en voz baja si quería quedarse o irse. Camila, con una dignidad que dejó a muchos testigos profundamente conmovidos, eligió quedarse. No porque quisiera estar en ese ambiente tóxico un minuto más, sino porque irse habría sido permitir que Valentina y personas como ella creyeran que habían ganado.
Así que se quedó, con la cabeza en alto y la mano de su hermano en la suya, mientras Alejandro hacía una serie de llamadas telefónicas que cambiarían el paisaje empresarial de la familia Sánchez Ruiz para siempre. Llamó a sus abogados, instruyéndoles para que prepararan demandas por agresión. Llamó a sus directores de inversión, dándoles órdenes específicas de cortar cualquier negociación en curso con empresas asociadas a la familia Sánchez Ruiz. Llamó a periodistas de confianza, ofreciéndoles la historia completa de lo que había sucedido esa noche, incluyendo videos grabados por varios invitados que ya estaban circulando en redes sociales privadas. Los días que siguieron a esa noche fueron devastadores para Valentina y su familia. La historia del incidente se propagó por los medios de comunicación internacionales con una velocidad que la familia nunca había experimentado. Videos del momento exacto de la bofetada, grabados desde múltiples ángulos por invitados que habían sacado sus teléfonos al ver la confrontación, fueron compartidos millones de veces. Los comentarios en redes sociales fueron brutalmente críticos, con personas de todo el mundo condenando no solo la violencia física, sino también el racismo evidente que la había motivado. Empresas que habían estado asociadas con la familia Sánchez Ruiz durante generaciones comenzaron a distanciarse públicamente, emitiendo comunicados donde expresaban que sus valores corporativos no alineaban con el comportamiento mostrado esa noche. Bancos revisaron líneas de crédito, socios comerciales cancelaron contratos, y la inversión de 500.000 millones de euros que Alejandro había mencionado, esa que habría asegurado la expansión de la empresa familiar por la próxima década, desapareció completamente junto con varias otras oportunidades de negocio que se evaporaron cuando otras empresas vieron el riesgo reputacional de asociarse con los Sánchez Ruiz. Pero el impacto más profundo no fue financiero, fue social y psicológico. Valentina Sánchez Ruiz, quien había construido su identidad entera alrededor de su posición en la alta sociedad, se encontró repentinamente convertida en paria. Invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Amigas de toda la vida comenzaron a ignorar sus llamadas. Incluso su propia familia expresó vergüenza pública, con su padre haciendo una declaración en la que condenaba las acciones de su hija y anunciaba que estaría tomando un rol menos activo en la empresa mientras reevaluaba los valores familiares. La mujer que creía que podía abofetear a alguien que consideraba inferior sin consecuencias, descubrió que vivía en un mundo que, aunque lentamente, estaba comenzando a exigir responsabilidad incluso de aquellos nacidos en el privilegio más absoluto. Para Camila y Alejandro, el incidente fue doloroso, pero también transformador. Juntos establecieron la Fundación Herrera para la Igualdad Social, una organización dedicada a combatir el racismo y la discriminación de clase en espacios profesionales y sociales de élite. Utilizaron la publicidad generada por el incidente para iniciar conversaciones importantes sobre cómo los prejuicios raciales persisten incluso en los círculos más educados y aparentemente progresistas de la sociedad. La fundación financió programas educativos, apoyó a víctimas de discriminación en procesos legales y trabajó para implementar políticas de diversidad e inclusión en empresas de todo el continente. Camila se convirtió en una voz poderosa en el movimiento, compartiendo su experiencia en conferencias y medios de comunicación, ayudando a otros a entender que el racismo no siempre viene con capuchas blancas y cruces ardientes. A menudo viene vestido de diseños de alta costura y se esconde detrás de sonrisas educadas en eventos de caridad. La historia de aquella noche se convirtió en un punto de inflexión en conversaciones sobre raza, clase y privilegio en España y más allá. No porque fuera el peor incidente de racismo que hubiera ocurrido, sino porque sucedió en un contexto donde era imposible ignorar o minimizar. Había sido presenciado por 200 personas influyentes, había sido grabado desde múltiples ángulos, había involucrado a figuras públicas con suficiente poder como para que los medios no pudieran enterrar la historia. Y más importante, había resultado en consecuencias reales y tangibles para la perpetradora, demostrando que incluso aquellos nacidos en el privilegio extremo no eran inmunes a la responsabilidad cuando sus acciones cruzaban ciertas líneas. La imagen de Camila de pie con dignidad intacta después de la bofetada, con su hermano a su lado como escudo protector, se convirtió en símbolo de resistencia y solidaridad familiar. Años después, cuando le preguntaban sobre aquella noche, Camila hablaba no con amargura, sino con una perspectiva filosófica profunda. Decía que Valentina Sánchez Ruiz le había enseñado una lección valiosa sin pretenderlo.
Le había mostrado que el racismo no era solo un problema abstracto o histórico, que vivía y respiraba en eventos de gala, en jardines iluminados por luces de haidas, en conversaciones entre personas que se consideraban civilizadas y progresistas, que podía manifestarse en una fracción de segundo cuando alguien hacía asumaciones basadas en apariencias en lugar de tomarse el tiempo de conocer a la persona real frente a ellos. Y aunque el momento había sido traumático, aunque la marca física de la bofetada había desaparecido en días, el impacto psicológico había tomado más tiempo en sanar. Camila había aprendido algo crucial sobre la importancia de tener aliados, sobre el poder de la solidaridad familiar y sobre cómo usar plataformas de privilegio para amplificar voces que de otro modo serían silenciadas. La lección más importante de aquella noche no fue sobre venganza o destrucción personal, fue sobre las consecuencias de nuestras acciones y las asumaciones que hacemos sobre otras personas. Valentina Sánchez Ruiz había tenido frente a ella a una mujer talentosa, creativa, digna de respeto por sus propios méritos. En lugar de tomar un momento para conocerla, para ver más allá de las apariencias superficiales, había elegido juzgar basándose en prejuicios que le habían sido enseñados desde la infancia. Había asumido que el color de la piel de Camila y su vestido sin marca de diseñador le daban el derecho de tratarla como menos que humana. Y esa elección, ese momento de violencia nacido de prejuicio y arrogancia, había destruido su reputación y dañado irrevocablemente el legado de su familia. No porque Alejandro Herrera fuera vengativo, sino porque había consecuencias naturales cuando las acciones de alguien revelaban tal falta de carácter básico que las instituciones y las personas ya no querían asociarse con ellas. Al final, la pregunta que la historia dejó resonando en las mentes de quienes la conocieron no fue ¿qué destruyó a Valentina? La respuesta era obvia: su propio racismo, su arrogancia, su incapacidad de ver la humanidad de alguien que lucía diferente a ella. La pregunta más importante era, ¿qué haríamos nosotros en situaciones similares? Si tendríamos el coraje de Camila para mantener nuestra dignidad frente a la humillación pública, si tendríamos la fortaleza de Alejandro para usar nuestro poder en defensa de los que amamos, si seríamos uno de los invitados que permanece en silencio cuando presenciamos injusticia, o si encontraríamos el valor para intervenir aun cuando hacerlo sea incómodo. Porque la historia no era solo acerca de 3 personas en un jardín en Barcelona, era acerca de todos nosotros y las miles de decisiones que tomamos cada día sobre cómo tratamos a los demás, qué asumaciones hacemos basadas en apariencias y si elegimos ver la humanidad completa en cada persona que encontramos o si permitimos que nuestros prejuicios definan nuestras interacciones. Era un recordatorio de que la dignidad no se puede comprar con dinero ni heredar con un apellido, sino que debe ser reconocida y respetada en